Muy bien, entonces ahí tienes, por ejemplo, con nombres sencillos, porque en el curso de reglas le hemos puesto otros nombres como formación, por ejemplo, ¿no? También hemos puesto teocracia o monarquía, pero es básicamente lo mismo, así que no te preocupes por los nombres, son como sinónimos nada más, ¿ya? Y esto, hermanos, es lo que vamos a decir así en forma práctica, es un ejercicio que tienes que ir memorizando estas palabras claves que habla de los 7, pero yo creo que cualquiera lo puede hacer. Esto no necesitas invertir mucho tiempo, esto lo puedes aprender en una sola noche. Y nosotros hemos establecido un sistema de mímicas, porque usamos mucho mnemotemias para aprender. Algunos hermanos nuestros ya saben las mímicas. Aquí lo hemos hecho hace como 2 o 3 años atrás, ¿no? Y les voy a enseñar también para que puedan aprender. Muy bien. Entonces primero vamos a repetir en forma ordenada estos 7 periodos del Antiguo Testamento. Después veremos los del Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces el primer periodo se llama origen. Repite así, origen, simplemente. Muy bien. El segundo periodo es salida. Muy bien, salida. El tercero, conquista. Muy bien. El cuarto, jueces. El quinto periodo, reyes. El sexto, exilio. Muy bien. Y el séptimo, retorno. ¿Ven? Facilito, ¿sí o no? ¿Ya? Facilito. Creo que ya se lo aprendieron, ¿sí o no? Ya se lo aprendieron. Ahora vamos a asegurarnos de que lo recuerdes en el tiempo. Que eso es muy importante, ¿no? Que aunque pasen los años, tú siempre te acuerdes así de memoria. Así tengas 80 añitos, 90 añitos, no sé, y estés viejito, tú hagas tu mímica y digas, vayas así, ¿no? Desde el origen, salida, conquista, y porque ese es facilito. Ojo, que hay hermanos que han estudiado con nosotros así, y aunque ya eran adultos, después fue asombroso, me dijeron, pastor, lo estoy enseñando esto a grupos de niños, he hecho grupos en mi casa, hemos hecho grupos en la iglesia, y estamos enseñando con esto, y wow, los niños les encanta. Esto es para todo tipo de edad, puedes usar diferentes tipos de mnemotemias, y así, hermanos, vamos a entender mucho mejor las escrituras, ¿sí? Muy bien, vamos con las mímicas. A ver, para la palabra origen, facilito, nosotros vamos a hacer algo como una especie así de algo general, ¿no? De algo universal. Es como teniendo la idea de formación, de origen o de, ¿cómo dice? De creación, de la creación, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver, haces una esfera así, ¿ya? Y dices origen. Muy bien. Muy bien. A ver, háganlo ahí. Lo estoy viendo a los hermanos si están practicando. 1, 2 y 3. Origen. Ahí está. Muy bien. Como estuviéramos ahí formando, ¿ya? Formando el mundo, formando el mundo. Muy bien. Facilito, ¿sí o no? Facilito. Muy bien. Ahora vayamos a la siguiente. El siguiente periodo es salida. Salida. ¿Y cómo hacemos cuando salimos? Pues salimos. Ya, abrimos una especie de puerta, a ver, como si estuviera una puerta delante de nosotros, una manija, una puerta, y la estuviésemos abriendo, ¿ya? Entonces ponemos adelante y salimos. Entonces, mira, origen para el número 1 y para la salida abrimos la puerta, ¿no? O sea, como si estuviéramos agarrando la manija y estuviéramos jalando la puerta para abrirla. Muy bien, a ver, ustedes, número 2, salida. Salida, abren la puerta. Muy bien, a ver. No hagas como violín, pues, hermano. No estás tocando el violín. Estás abriendo una puerta. Ya estás abriendo una puerta. Algunos están aprovechando en tocar ahí. No. Así, muy bien. Jalas la manija y la puerta para abrirla. Ajá. Ahora vamos a repasar el número 1. Número 1, origen. Muy bien. Número 2, salida. Abre la puerta. Ahí está, muy bien. Facilito. Ahora, tercer periodo se llama conquista. Para este periodo tenemos una mímica como tomar una espada, pero la estuviéramos desenvainando, ¿no? Entonces, ¿dónde normalmente tenemos una espada? Cuando la espada está envainada, ¿dónde la tenemos? Acá, a la altura de la cintura, ¿ya? Algunos no tenemos cintura, no importa, haz de cuenta. A ver, a la altura de la cintura ahí. Y sacas la espada, así para adelante, sacas la espada. Muy bien, ajá. Muy bien, empuñando la espada. Muy bien, ahí está. Eso. No tienes que enseñarme tu cintura. ¿No? Haz nomás las mímicas. Muy bien, entonces otra vez, pon ahí la espada y saca. Conquista, así como elevando la espada. Muy bien. Conquista. Ahí está, muy bien. Ahora los quiero ver a ustedes, ¿ah? A ver, los quiero ver a ustedes. Primero, desde la palabra número 1, la palabra origen, ¿ya? A ver, 1, 2 y 3. Origen. Ahí está. Número 2, salida.
Ahí está, muy bien. Número 3, adelante, la espada, conquista, muy bien. Pero ahora, cada vez que lo hagas, por favor, te quiero ver que en tus labios estás diciendo la palabra, ¿ya? Porque no estés solamente haciendo la mímica, tienes que decir origen, ¿no? Salida, conquista, sí, conquista, muy como Napoleón, algo así, ¿ya? Muy bien. Entonces tienes que decirlo así, no importa si se levanta ahí, no sé, está ahí tu esposo, está durmiendo, levántalo, no importa, pero dilo. Ahora, no enciendan el micrófono, se va a escuchar si no todo un ruido. Ahí nomás en tu casita lo haces, ya sin encender el micrófono. Muy bien, así que una breve repasada otra vez. Primero, origen, muy bien. Segundo, salida, muy bien, acá tengo poco espacio. Y tercero, conquista, muy bien, esto es facilito. Ahora sí, número 4, jueces, juez, este es fácil también. ¿Qué es el distintivo básico de un juez? ¿Qué usa un juez? Ahí está su martillito, ¿no? Aunque no se llama martillo, pero bueno, tiene ahí su martillito. Entonces va a golpear así, ¿no? Ahí, muy bien. Entonces, ahí está, facilito. A ver, digan, jueces. Muy bien. Jueces. Estoy viendo a algunos hermanos en el Facebook que no lo están haciendo. Dios mío, tienes que hacerlo, hermano, por favor. Si no, no, ¿cómo vas a aprender? ¿No? Ahí está, ya se avergonzó. Muy bien. Ahora sí, otra vez. Número 1, origen. Muy bien. Número 2, salida. Número 3, conquista. Número 4, jueces. Ahí está, así como golpeando el martillito, ¿no? No, hermano, no estás matando ahí, no sé, parece que están matando un pollo. No, no, hermano, es como un juez. No, no, no aprovechen, unos están desfogando y cuidado que rompan la mesa. Entonces, algo así nomás. Muy bien. Mucho cuidadito, algunos no sé qué están haciendo, Dios mío. A ver, entonces, ahora sí, vamos desde el número 1, ¿ya? Número 1. 1, origen. Número 2, salida. Número 3, conquista. Y número 4, jueces. Muy bien. ¿Ven? Es facilito. Ahora sí que vamos a el quinto periodo. El quinto periodo es reyes. Y aquí vamos a ver cómo lo hacen. Tomas una corona así y te la colocas. ¿Ya? Vas a ser rey. Por un momento. A ver. Tomas la corona. No, no. Así no. Así. Te la estás poniendo así. Muy bien. Ajá, a ver, quiero ver, todos están, ajá, ahí está, mejor, mejor. La vez pasada me hacían así los hermanos. No, 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 no se pongan así, ¿ya? Es como si estuvieras tomando la corona y colocándotela así. Muy bien, a ver, otra vez. 5, reyes, a ver, di. Reyes, muy bien, fácil, ¿sí o no? A ver, número 1, origen. Número 2, salida, abre la puerta, salida. Número 3, conquista, la espada. Muy bien, conquista. Número 4, juez. Ahí está, muy bien. Jueces. Número 5, reyes. Ahí está, muy bien. Reyes. Ahí está, ya. Ya estamos terminando. Ahorita lo van a hacer solos, lo tienen que hacer solos. A ver. Otro periodo. El periodo del exilio. ¿Qué era el exilio? Te los voy a ir explicando brevemente. En el origen tenemos la formación del pueblo de Israel. Junto con eso se nos cuenta brevemente la formación de todas las cosas, ¿no es así? Entonces ahí tenemos el origen de la nación de Israel. La salida, es el periodo del Éxodo hasta Deuteronomio, nos cuenta de cómo Israel fue libertada de Egipto. Por eso Éxodo significa salida, liberación. Entonces salida nos habla de cuando ellos están saliendo, están siendo liberados del dominio, del poder de los egipcios. Conquista nos habla de cuando una nueva generación, 40 años después, al mando de Josué, ingresan a la tierra prometida, a Canaán. Esto ya estamos en el libro de los jueces, perdón, de Josué. Muy bien, entonces ingresan a Canaán a conquistar la tierra y a repartirla entre las tribus. Muy bien, y luego tenemos el periodo de los jueces, es decir, una vez que ya entraron a la tierra, se establecieron ahí, repartieron la tierra por las tribus y Dios trabajó con ellos más o menos por 300 años con jueces, ¿no? Los jueces eran caudillos y también legisladores que les ayudaban a interpretar la ley y aplicarlo a su vida y también los libertaban cuando caían en manos de enemigos, muy bien, y ese periodo pasó y ahora ellos, después de haberse portado muy mal, piden un rey y comienza la etapa de la monarquía. Muy bien, ahí tenemos el periodo de los reyes. Muy bien, ahí vamos a repasar. Número 1, origen. Número 2, salida. Número 3, conquista. ¿Ya?
Número 4, jueces, como un juez. Y número 5, reyes. Bueno, esta etapa de la monarquía, los reyes, duró más o menos 400 años. La primera etapa fue el Reino Unido, donde gobernaron básicamente 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Después de eso el reino se dividió en 2 reinos, ¿no? El reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. Muy bien. Y entonces cada reino duró una etapa de tiempo. El reino del norte fue destruido por los asirios y más o menos casi un siglo después el reino del sur fue destruido por los babilónicos y fueron llevados cautivos hasta Babilonia por 70 años. Ese periodo se conoce como el exilio, que a veces lo vamos a encontrar como deportación, ¿no? O cautiverio, es lo mismo, ¿ya? El periodo del exilio entonces significa que los reinos han caído y están siendo llevados cautivos, prisioneros a otra nación. Así que vamos a utilizar nuestras manos así en puños, un poquito cruzadas y llevadas hacia adelante, como que me están llevando cautivo, me están llevando prisionero, ¿ya? No sé, a ver si me... Ajá, ahí. Entonces ponemos las manos ahí y la extendemos hacia adelante. No me hagan esto, por favor, ¿eh? Esto es el símbolo de la muerte. No me hagan eso ni otras cosas. Es las manos como que estuviesen ahí con grilletes y hacia adelante, ¿ya? Hacia adelante. Muy bien, a ver, haz tu ejercicio. Hacia adelante. Muy bien, hacia adelante, muy bien. Eso es exilio. A ver, ahora lo vas a hacer, pero repitiendo. Exilio. Muy bien. Otra vez. Exilio. Eso, muy bien. Ahora vamos a repetir desde el número 1 hasta el periodo número 6, ¿sí? Todos juntos. Número 1. Origen. Diciendo la palabra, no te olvides. Número 2. Salida. A ver la puerta. Salida. Número 3. Conquista. Muy bien. La espada. Conquista. Número 4. Jueces. Muy bien. Jueces. Hermanos del Facebook, hágalo, por favor, no esté mirando nada más, por favor. Ahí está, muy bien. Quinto periodo. Acá, a eso. Reyes. Facilito. Y el sexto periodo, hacia adelante. Exilio. Muy bien. Exilio. Ahí está. Y nos falta uno más. Y aquí llegamos a la parte del retorno, ¿sí? Pasaron 70 años, como lo había profetizado el profeta Jeremías. Ahí vemos al profeta Daniel ejerciendo su ministerio en esos años de cautiverio, ¿no? Tenemos el libro de Ezequiel, ¿no? Y entonces, después de esa cantidad de tiempo, Dios, por medio de Ciro, establece un decreto para que los judíos puedan volver a su tierra y ellos comienzan a retornar por grupos, por etapas de tiempo, ¿no? Hay un primer grupo que va con Zorobabel, ¿no? Y van retornando para edificar sus casas. Luego otro grupo, un tiempo después, retorna con Esdras y Esdras pone énfasis en el levantar el templo. Y luego otro grupo va con Nehemías. Nehemías pone énfasis en reedificar la ciudad. Muy bien, a esta etapa le conocemos como la etapa del retorno. ¿Y cómo hacemos? Así, mira, recuerda que en el exilio hemos hecho las manos hacia atrás, hacia adelante, ¿sí o no? En el retorno hacemos los pulgares así y hacemos para atrás, ¿ya? Así, retorno. Muy bien. ¿Lo tienen? Retorno, para atrás. Muy bien. Ahí está. Otra vez, díganlo así. Retorno. Entonces, exilio, retorno. Ajá, otra vez. Exilio, retorno. Ahí está. Facilito. Y así, hermanos, hemos llegado al fin del Antiguo Testamento. Palmas. Ahí está. Muy bien. ¿Cuántas palmas? Entonces, fácil, ¿sí o no? Entonces, así puedes enseñarle a niños, adolescentes, hasta adultos mayores. No se te van a dormir en la clase. No se te van a dormir. Ahora los quiero ver a ustedes. Van a repasar. Yo les voy a decir nada más el número y usted tiene que decir la mímica repitiendo con su boca la palabra que corresponde. Muy bien. Entonces vamos a ver. Número 1. Muy bien. Número 2. Muy bien. Número 3. Número 4. Muy bien. Número 5. Y número 6. Y número 7. Muy bien. Palmas para ustedes mismos. Qué bueno. Facilito. Hasta mi hijita también está haciéndome, ¿ves? Facilito, ¿no? Muy bien, hermanos. Entonces, esos son los 7 periodos en esta oportunidad del Antiguo Testamento
que nosotros tenemos que memorizar. En cualquier momento te digo, hermano, el periodo número 3 y tú ya sabes, ¿no? El periodo número 5, muy ya sabes también. Ahora, de este periodo hemos señalado, por ejemplo, de otro color, el sexto, que es el exilio, ¿te das cuenta? ¿Por qué le hemos remarcado de otro color? Porque es uno de los periodos más importantes para entender toda la Biblia. Es más, en la Biblia hebrea, los judíos dividieron a los libros como anteriores y posteriores, es lo que vamos a ver después. ¿Y a qué se referían cuando decían anteriores y posteriores? Luego nosotros tenemos el concepto también de profetas anteriores, profetas posteriores. También tenemos el concepto de libros preexílicos, libros exílicos y libros postexílicos. Cuando uno estudia el panorama de la Biblia a la luz de ese periodo del exilio, va a entender mucho mejor porque va a ordenar los libros y los va a ubicar en su periodo correcto y así va a poder interpretarlo también de una manera correcta. Entonces, este periodo del exilio es bastante significativo. Ahora mira, te voy a mostrar otro cuadro que estamos preparando acá. Muy bien, ahí está. Aquí tenemos entonces los periodos y hemos ubicado al costado los libros del Antiguo Testamento que corresponde a esos periodos. Muy bien, ahí vamos a ver. Ajá, ahí está. Entonces, vamos a ver, origen, salida, conquista, jueces, reyes, exilio, retorno. Tú lo puedes hacer fácil con las mímicas, ¿no? Origen, salida, conquista, jueces, reyes, exilio y retorno. Espero que ya te lo hayas memorizado. Hay hermanos que están memorizando 3 años que estamos enseñando aquí y apenas está aprendiendo. No importa, no importa. A todo le vamos a esperar. Hay hermanos que lo están ahí memorizando. Bueno, no importa. Algunos son más difíciles. Pero ahí tenemos en pantalla para que lo puedan apreciar, ¿no? Entonces, origen, salida, conquista, jueces, reyes, exilio, retorno. Esa es la etapa, ese es todo el panorama del Antiguo Testamento. Ahora, al costado están los reyes, señalándote, por ejemplo, el periodo del exilio. Mira, lo que sería antes del exilio, entonces tenemos ahí a los escritos anteriores, y lo que sería después del exilio serían los escritos posteriores. Así de sencillo, ¿no? Muy bien, entonces ahí está para que puedas anotar los libros que corresponden a cada periodo. Si te das cuenta, en la salida, por ejemplo, a veces pensamos que es solamente el libro del Éxodo, no. Ahí son 4 libros, de Éxodo a Deuteronomio, ¿no? Conquista sí es un solo libro, pero, por ejemplo, los jueces, el periodo de los jueces también. A veces pensamos que solamente es el libro de los jueces. No, es jueces, Ruth, primero de Samuel. Mira, date cuenta de eso. Y de ahí entramos a los reyes o la monarquía, donde el sábado en regla de estudio ya les he dado también los libros que son a veces para el reino del norte o los libros que son para el reino del sur, ¿no? Entonces tienes ahí segundo de Samuel, segundo de Crónicas y después todos los profetas. Muy bien. Para el periodo del exilio tenemos nada más que 4 libros ahí importantes: Jeremías con Lamentaciones, Daniel, Ezequiel. Muy bien. Y para el periodo del retorno tenemos 6 libros, son muy claves para entender ahí la teología del Antiguo, que finalmente nos va a guiar hacia el Nuevo Testamento, que son Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y así tenemos todo el Antiguo Testamento, cada uno de esos periodos con sus respectivos libros, ¿sí? Entonces así nos vamos a ir ordenando para poder entender mejor la escritura. Aquí he hecho un mapa en lo que sería la línea del tiempo, en la parte de abajito, quizás no lo puedan ver, pero hay más o menos los lapsos de años que suceden entre periodo y periodo y los libros cómo se fueron estableciendo hasta, mira, darnos todo lo que sería el Antiguo Testamento, ¿no? Desde Génesis hasta Malaquías. Todo el Antiguo Testamento lo vamos a entender mucho mejor a la luz de esos 7 periodos que hemos diseñado. Muy bien. Muy bien, amados hermanos, espero que hasta ahí entonces las cosas estén bastante claras y puedan ustedes, poco a poco ya vamos a volver después a no te preocupes de estar anotando ahí, porque ya vamos a volver después a esto. Ahora solamente quería mostrarles un vistazo para que podamos tener una noción de lo que es el panorama del Antiguo Testamento. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a nuestros materiales y nos ubicamos en la página número 3, ¿ya? Página número 3, panorama del Antiguo Testamento. El punto de partida para estudiar el Antiguo Testamento es lo que vamos a revisar ahora, ¿ya? Punto de partida para estudiar el Antiguo Testamento. Muy bien.
Ahí lo tenemos entonces. Panorama de la Biblia. Estamos en la parte introductoria, ¿ya? Muy bien. Panorama del Antiguo Testamento. Aquí está, el punto de partida. Al abarcar este curso de panorama del Antiguo Testamento, partimos desde una postura de fe. Ponlo ahí. Vamos a partir desde una postura de fe, necesariamente, ¿sí? Muy bien. Ahora, no se trata de una fe ciega o nacida del fanatismo, sino una fe proveniente de Dios y una fe basada en evidencias bíblicas. Ponlo ahí, ¿no? Nuestra fe es sólida. Nuestra fe no es, una fe fanática, una fe ciega, como ocurre con otro tipo de fes. Por ejemplo, el evolucionismo es una fe ciega. Es fe, no hay evidencia. Nosotros tenemos la contundencia de las evidencias bíblicas, ¿no? Entonces nuestra fe no descansa sobre aire, sino sobre algo sólido. Evidencias bíblicas que contiene la historia, la geografía, los usos y costumbres de las tierras bíblicas, la arqueología, la antropología, etc. En este curso pretendemos también, hermanos, dar algunas nociones básicas de esto. Por ejemplo, la geografía bíblica es muy importante para estudiar, para analizar los libros de la Biblia y que a veces no se nos enseñan en las iglesias. A veces hay cursos de geografía bíblica en los seminarios y son pocos los que tienen ese privilegio de ir a los seminarios y estudiar. A mí me fascinó el curso de geografía cuando llevé en el seminario, de verdad, que revolucionó mucho la mente mía, ¿no? Y sé que a ustedes también les va a ayudar muchísimo, así que vamos a hacer también geografía bíblica aquí. Voy a tratar de poner del diseño mío para como yo lo entendí, como yo lo aprecié mejor, ustedes también puedan entenderlo así, ¿no? Y entonces vamos a tomar eso, no es solamente hacer síntesis de los libros. Una cosa es síntesis cuando vamos repasando libro por libro y examinando pues las partes sustanciales de ese libro. Vamos a hacer algo de eso, pero no solamente nos quedamos con eso, ¿no? Porque vamos a ver la historia, la geografía, los usos y costumbres también de las tierras bíblicas, la arqueología y la antropología. Son cositas importantes para tomar en cuenta en el estudio panorámico de las escrituras, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces ahí vamos a la introducción. Panorama del Antiguo Testamento, introducción. El origen y cómo llegó a nosotros el Antiguo Testamento. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo llegó a nosotros el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento fue escrito antes de la venida de Jesucristo. O sea, fue completado, por así decirlo, ya fue completado, terminado antes de la venida de Cristo, ¿ya? No es simplemente un libro, sino que se compone de 39 libros, anota ahí. Eso sí, tienes que ya saber de memoria, o sea, cositas muy elementales, pero son sumamente importantes que lo sepas y eso es lo que estamos pidiendo que memorices. Por ejemplo, los 7 periodos que con las mímicas tienes que recordar, ya tienes que ya memorizar. Y también, por ejemplo, el número de libros que contiene, en este caso, el Antiguo Testamento, que son 39 libros, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso. 39 libros. Ahora, con mucho respeto a nuestros amigos católicos que sé que también siguen la página, no estén peleándose ahora en los comentarios porque son más de 39 libros, ¿ya? Por favor, si van a estar en la página, respeten nuestra posición, ¿ya? No hagan desorden ahí. Muy bien, entonces nosotros creemos que solamente son 39 libros inspirados los del Antiguo Testamento, ¿ya? Ojo, estamos ahorita, concéntrate, Antiguo Testamento, no estamos todavía viendo el Nuevo Testamento, ¿sí? Muy bien. Entonces, dice, nos relata cómo Dios creó el universo, qué pasó con los seres humanos después de su creación y cómo Dios inició a la nación de Israel, de la cual nació Jesús, el Hijo único de Dios, ¿no? Eso, prácticamente en el Antiguo Testamento tenemos la formación, el establecimiento de Israel como nación y finalmente su historia, el pueblo por medio del cual Dios eligió que el Mesías viniera al mundo, ¿no? Eso es lo que tenemos entonces en resumen del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Seguimos y es necesario tomar siempre nuestros apuntes también. Si tenemos, aparte del material, un cuaderno de apuntes, va a ser también mucho mejor. El Antiguo Testamento. A ver, vamos a ir escribiendo esto con mucho detalle. Primero,
Fue escrito por 30 autores diferentes, escribe ahí. Ojo que estamos centrándonos solo en el Antiguo Testamento, ¿eh? Por eso que abarcamos ahí 30 escritores, nada más, ¿ya? 30 escritores o autores. Cuando decimos autores, no le estamos quitando la inspiración a la escritura. Porque lo digo porque hay muchos hermanos que en los comentarios no gusta cuando decimos el autor, ¿no? El autor. Y dice, ¿acaso el autor es un hombre, el autor es Dios? No, no estamos diciendo que Dios no haya inspirado las escrituras, pero Dios usó a agentes humanos para compilar, para registrar, para escribir las escrituras. O sea, no llegó del cielo. Dios usó a hombres. Y tengo una cita bíblica para eso. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 21, donde dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no es solamente que Dios hizo aparecer mágicamente la Biblia, sino que usó a quienes. Usó a hombres, a escritores. A eso nos referimos con los autores humanos. No estamos diciendo que Dios no es el autor de la Biblia, ¿ya? Así que eso nada más para aclarar. Muy bien. Entonces fue escrita por 30 autores diferentes en un periodo de más de 1000 años. Hablando del Antiguo Testamento. Mira cuánta historia tenemos ahí. Para escribir el Antiguo Testamento, que hoy tenemos eso recopilado en estos 39 libros de nuestra Biblia, pasaron, hermanos, 1000 años. Y justamente más adelante vamos a ver que esos detalles, por ejemplo, de la unidad, nos despiertan mucha atención y nos da la convicción de que la Biblia es palabra de Dios, porque es un solo libro prácticamente, pero se ha escrito en 1000 años y con 30 autores diferentes, con pensamientos tan diferentes, con idiosincrasias, como visiones, culturas y condiciones diferentes, pero ves un solo libro al final. O sea, claramente se ve que la Biblia es inspiración de Dios, ¿no? Por ahorita entonces vamos saboreando nada más estos detalles, ¿ya? Número 2, siguiente punto, fue escrito principalmente en hebreo, pon ahí, principalmente en hebreo, con pequeñas porciones en arameo. ¿Ya? Ahí te pongo algunas citas de algunas porciones que han sido escritas, por ejemplo, en arameo, ¿ya? Que puedes revisar después. Entonces, principalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas porciones nada más en arameo. Siguiente punto. Los escritos originales fueron cuidadosa y meticulosamente copiados a mano por escribas hebreos. Hay personas que se dedicaban a esto en cuerpo y alma, escribanos o escribas, que después, por ejemplo, para el Nuevo Testamento son conocidos también como amanuenses, ¿no? Escribas o hebreos fueron transmitidos de generación en generación. Es cierto que había una forma de transmitir las enseñanzas, las historias y las genealogías en forma oral. Sí, es cierto. Pero a medida que iba avanzando el tiempo, también esto se iba registrando de manera escrita. Muy bien. Así que la Biblia se escribe, date cuenta, en un gran periodo de tiempo, ¿no? Siguiente punto. Los 39 libros del Antiguo Testamento son inspirados por Dios. Vamos a poner eso no hay duda. O sea, otra vez, cuando decimos los autores o 30 autores, no estamos diciendo que no lo ha inspirado Dios. Al contrario, Dios usó a estos hombres para compilar su registro sagrado, las escrituras, ¿no? Entonces fueron inspirados por Dios. Él sopló las palabras en cada uno de los libros. Según Timoteo 3:16 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Este término inspiración viene de neuma, que es la misma palabra, la misma raíz para espíritu, y de donde sacamos nosotros hoy en día nuestra palabra neumático, que prácticamente es aire, ¿no? O sea, un soplo, el soplo divino. Entonces, cuando hablamos de inspiración, ten cuidado, esto ya en doctrina lo vamos a ver más a fondo, pero cuando hablamos de inspiración no nos referimos a dictado. No toda la Biblia fue dictada por Dios. Dictado es, por ejemplo, cuando un jefe tiene una secretaria y le va diciendo, a ver, escribe, y él va hablando palabra por palabra y la secretaria va escribiendo palabra por palabra lo que él está diciendo, ¿no? Eso no es la inspiración. Hay algunas porciones de la Biblia en las que Dios dictó, pero no toda la Biblia es dictada. La inspiración es como un soplo en el sentido de que Dios impulsa al hombre a escribir y Dios cuida en ese proceso de escritura, cuida de que el hombre registre toda su revelación en una manera correcta, perfecta, sin errores. Eso es inspiración. No es entonces que Dios le está dictando palabra por palabra qué decir. Eso es muy importante para estudiar la Biblia, que en varios
varios cursos que hemos dado de discipulado, he tenido un gran porcentaje de hermanos que se sorprendían porque siempre habían pensado que la inspiración es un dictado, entonces pensaban que Dios dictaba palabra por palabra que escribir a los autores humanos. Y cuando tú entiendes así la Biblia, va a haber una gran deficiencia, ¿ya? Entonces, pero si tú entiendes que la inspiración es más que nada un impulso de Dios, la palabra soplo ahí da la idea de un barco en alta mar que está siendo impulsada por el viento. Eso es inspiración. Entonces Dios está impulsando, motivando a los autores a escribir y ni ellos mismos se dan cuenta que a veces estaban siendo inspirados por Dios, ¿no? Registraron, comenzaron a escribir, a veces en forma de carta o en forma de crónicas, pero era inspiración divina. O sea, Dios de manera espiritual los estaba inspirando, o sea, los estaba impulsando y guardando del error. Eso más que nada quiere decir la inspiración. Así que entiendo que en la inspiración Dios preservó algunas características del el escritor humano, ¿no? Como su inteligencia o su información de los datos, su investigación, su personalidad, su ADN de escritura. O sea, Dios conservó esas cositas, por eso que la Biblia es tan rica, ¿no? En cuanto a personalidad, en cuanto a variedad, es riquísima, pero no deja de ser la inspiración del Espíritu Santo. Muy bien, entonces es el soplo o Dios que sopló las palabras en cada uno de los libros y a través del Espíritu Santo guió, pon ahí, guió o dirigió, esa es la idea de la inspiración, guiar, dirigir, no es dictarle, ¿ya? Y bueno, guió o dirigió a cada escritor humano, ahí está, 2 de Pedro 1:21, que les acabo de decir. ¿Y para qué hizo Dios esto? Para guardarlas de todo error. Eso, Dios fue cuidando, fue guiando al hombre para que escriba y no cometa errores en su registro. Eso es la inspiración, ¿ya? Entonces el Antiguo Testamento también es inspiración de Dios y ahí, según Timoteo, es una prueba de eso porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, le está citando el Antiguo Testamento, ¿sí? Si toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Luego también en el capítulo 5 él dice, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué está citando? El Antiguo Testamento. Y lo cita como escritura, o sea, inspiración de Dios. Muy bien. Muy bien, continuamos entonces. Distribución y estructura del antiguo... A ver, espera. Antes de eso... no, acá faltan unas cositas. Antes de ver eso... Sí, creo que aquí en la diapositiva nos hemos salteado, así que volvemos. volvemos. A ver, estamos recién en estos puntos. A ver, sí, seguimos ya. Siguiente punto. En la época de Cristo, o en la época que Cristo vivía en la tierra, ¿no? El Antiguo Testamento ya estaba completamente escrito. Eso es lo que hay que entender también. O sea, cuando Cristo estuvo aquí, Él usó el Antiguo Testamento ya como un canon, ¿sí? Y era conocido como un libro que contenía exactamente lo mismo que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias del Antiguo Testamento. Cristo, por ejemplo, habló de la ley, los profetas y los salmos, ¿no? O sea, Cristo ahí estaba hablando de la Torá, el Neviín y el Ketubín, que es la división de la Biblia hebrea del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces ahí está hablando de los escritos, los libros históricos y poéticos, está hablando de los escritos de los profetas y los escritos de la ley de Moisés, o sea, de Génesis a Deuteronomio. Cuando Jesús habla de eso, Torá, Neviín y Ketubín, ¿se refería a qué? A nuestros 39 libros que tenemos hoy en nuestro Antiguo Testamento. Ahí no estaba incluyendo a esos libros deuterocanónicos, ¿no? Que tienen otra religión. No, Jesucristo se refería solamente a los libros que nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento, que son 39 libros, ¿ya? Muy bien, eso es muy importante también para después, cuando estudiemos ciertas doctrinas. Entonces, ya era conocido como un libro que contenía exactamente lo mismo que nosotros tenemos hoy en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Siguiente punto. La primera traducción del Antiguo Testamento, digamos como canon, como cuerpo, porque sabemos que hay muchas traducciones, pero una de las más famosas ya es la traducción del Antiguo Testamento hebreo, ¿sí? Que es conocida como la Septuaginta o 70. También se conoce como la traducción de los 70, porque se cree por la tradición que fue organizada, fue hecha por 70 escribas judíos, ¿no? Muy bien, entonces eso fue una traducción del Antiguo Testamento que era netamente hebreo y lo habían traducido al idioma griego. Y ahí tenemos la versión de la Septuaginta o la versión de los 70, ¿sí? Traducida, pones ahí, al griego. Muy bien, y fue completada
aproximadamente en el año 250 antes de Cristo. O sea que cuando Cristo vino al mundo ya había un canon hebreo del Antiguo Testamento y también había traducciones, había un canon en griego del Antiguo Testamento. Y qué sorpresa va a ser, yo sé que a algunos no les va a gustar porque hoy día hay un realce de raíces hebreas por todo lugar y de repente algunos van a estar ahí mirando la transmisión y no les va a gustar, pero Jesús usó la versión Septuaginta, o sea, Jesús usó la traducción en el griego del Antiguo Testamento y hay grandes evidencias de esto en los pergaminos manuscritos de los evangelios del Nuevo Testamento, donde cuando Jesús cita la Septuaginta. Qué interesante. Esto entonces nos está dando alguna, confiabilidad para nuestras Biblias el día de hoy, porque tenemos nosotros Biblias traducidas también, ¿no? Tenemos traducciones y tenemos versiones. Jesús utilizó una Biblia traducida, ¿te das cuenta? Entonces no le quita, cuando la Biblia es traducida, no le quita lo inspirada, no le quita la revelación, no le quita el mensaje, sino Jesucristo hubiese dicho, oye, esta versión de la Septuaginta es corrupta, tiene el idioma pagano griego, fúchilas, y hubiese utilizado el hebreo, ¿no? La Biblia hebrea. No, Jesús utilizó la Septuaginta, ¿te das cuenta? Así que eso, hermanos, nos da seguridad de que hoy cuando tenemos una versión en español, bueno, hablando de nosotros, en español tenemos la palabra de Dios. Porque Dios ha preservado su palabra inalterable en el tiempo, a pesar de la cultura, a pesar de las traducciones, a pesar de los ataques, a pesar de las persecuciones, a pesar, hermanos, de tantas cosas, Dios ha preservado su palabra. Y hay que creer. Por eso que estudiar la Biblia es un asunto de fe, ¿te das cuenta? Estudiar la Biblia es un asunto de fe. Entonces Dios preservó el Antiguo Testamento y es el que tenemos hoy. Y aunque ha sido traducido a nuestro español en un idioma moderno, tenemos la palabra de Dios. Porque no solamente es la obra del ser humano, sino que es Dios preservando su palabra a través de los hombres de Dios, ¿no? Muy bien. Ahora, no solo hombres de Dios. Ahí también quiero aclarar algo. También Dios va a usar a personas que no son parte de su pueblo. Esta versión de la Septuaginta, por ejemplo, la manda a ser un rey que no era un hombre justo, un hombre santo, ¿no? Un rey pagano. Pero sin embargo Cristo usó esta versión, ¿te das cuenta? Entonces tengamos cuidado a veces con los extremos. Por ejemplo, nosotros sabemos, y ahorita lo vamos a ver, que los católicos también van a hacer compilaciones de los escritos bíblicos. Ellos no hacen los escritos, por supuesto que no, pero compilan los escritos. Y el hecho de que los católicos hayan compilado los escritos, ¿quiere decir entonces que es la Biblia de ellos? ¿Que ellos la formaron, que ellos la escribieron? Por supuesto que no. Dios inspiró, pero Dios va a usar agentes. A veces no son agentes que no forman parte de su rebaño, pero es que Dios utiliza hasta los reyes del mundo, reyes paganos, autoridades paganas, para preservar no solo su pueblo, sino su palabra. Entonces, date cuenta que en el Antiguo Testamento vamos a ver bastante historia de cómo Dios utiliza a personas que no eran parte de su pueblo, personas paganas como reyes, hasta reyes egipcios, o el mismo imperio de los egipcios fue usado para preservar a su pueblo, por ejemplo con José, ¿no? Y estuvieron más de 400 años ahí, en Egipto, y uno no va a decir, ay, qué paganoslo. No, por supuesto que no. ¿Esto qué quiere decir? Dos mensajes. El primer mensaje es lo que dice Pablo en Romanos 10, que Dios es rico para con todos, que Dios es Señor de todos. Ese es el primer mensaje, que Dios no quiere ser exclusivo del pueblo de Israel, Dios quiere ser un Dios para todos. Eso, anota por favor, me están mirando ahí con cara de huevo frito. No, anota por favor, por apuro no estoy hablando acá. ¿Ya? Entonces, anota por favor. Entonces, Dios quiere que Él quiere ser un Dios para toda la humanidad. No es un Dios exclusivo. Y eso hay que ir anotando, por favor, hay que ir entendiendo del Antiguo Testamento. Porque normalmente tenemos la idea de que en el Antiguo Testamento Dios era exclusivo, Dios era solamente para los judíos, Dios solamente era para con Israel, y eso es un error. Es un error que lo vamos a ver justo observando el panorama del Antiguo Testamento. Dios, a través de usar muchas cosas, como pueblos, personas y cosas del mundo pagano, para sustentar, prevalecer a su pueblo. Por ejemplo, el decreto de Ciro es una clara evidencia de eso, ¿no? El rey Darío en los tiempos de Babilonia, con Daniel, por ejemplo, es un gran ejemplo de eso también, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas así, en el Antiguo Testamento lo vamos a ver con claridad. ¿Por qué? Porque Dios está dando este mensaje. Él quiere ser un Señor para todos, ¿sí? Él quiere ser un Señor para todos. Luego, otro mensaje importante que Dios está transmitiendo ahí, que Él es el soberano.
que Él es el soberano, que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Él, que tiene misericordia. Es decir, Dios es el soberano en las Escrituras y Él obra para bien a todos los pueblos porque Él quiere ser Señor de todos. Vemos la soberanía de Dios. Los judíos no pueden creer ni pretender que Dios sea solamente para ellos, ¿no? Entonces eso vamos a ver en el Antiguo Testamento de una manera notable. Por eso que Pablo en las Epístolas dice, no, Él es rico para con todos, Él es Señor de todos, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, es que vemos que Dios tiene también la soberanía, el control. Entonces, por ejemplo, para establecer el reino de Cristo en la tierra, Dios utilizó imperio, por ejemplo, el imperio babilónico, utilizó el imperio medo-persa, utilizó el imperio de los romanos, antes de eso utilizó el imperio de los griegos, el idioma del griego, ¿no? Con las políticas griegas, la cultura helenista que vino de los griegos, que lo potenciaron los romanos después, las leyes romanas, ¿no? Las leyes romanas, por ejemplo, de la ley y el orden, la paz y el orden, perdón, de las leyes romanas, ¿no? Con sus políticas, con sus carreteras, ¿para qué? Para infundir, por ejemplo, el evangelio por todo el mundo. Dios utilizó el judaísmo, aunque era un judaísmo que rechazaba luego a Cristo, Dios utilizó el judaísmo con sus sinagogas. ¿Por qué? Porque ellos llevaban el monoteísmo, creencia en un solo Dios, y llevaban ¿qué? Las escrituras. Pablo dice, ¿de qué sirve entonces ser judío? En Romanos 3 dice mucho, ¿no? Mucho, porque de todas maneras dice, le fue confiada la palabra de Dios. Aunque no todos los de Israel fueron salvos, pero administraban, no siendo salvos, administraban la palabra de Dios. ¿Sí me dejo entender? En Romanos 13, al gobierno civil pagano, Dios le dice, son servidores de Dios para castigo, para frenar la maldad hasta que venga el reino de Cristo. Así que Dios se place usar también instrumentos que a veces ni siquiera son hombres justos, hombres de fe, pero ¿qué estamos viendo? La soberanía de Dios y también la gracia de Dios, que Él los quiere a todos, quiere ser Señor de todos. Muy bien, ese es el mensaje que nosotros entendemos. Por eso que no tenemos ningún problema en reconocer que Dios incluso utiliza a los católicos para compilar, para prevalecer los escritos inspirados de la Biblia. Entonces no tenemos ningún problema con eso. Y eso no es para que el católico diga, ustedes están usando una Biblia que nosotros le hemos hecho. No, es Dios quien está detrás del escenario, usando a varios pueblos, usando eventos, usando varias cosas y varias personas, a veces que no son parte de su pueblo, pero lo está usando soberanamente para preservar su verdad y su mensaje. Sobre todo ese mensaje del reino, el reino universal. El reino universal. Así que mucho cuidado con las exageraciones y mucho cuidado también con a veces estar inventando cosas para contrarrestar ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, ciertos ataques de los católicos, nosotros nos inventamos otras cosas y no, hermano, hay que aceptar la verdad como es. Entonces eso no nos hace paganos y no nos hace católicos. Por ejemplo, aceptar que Dios utilizó al pueblo de los egipcios para no solo preservar a Israel muchas veces, sino también al mismo Hijo de Dios. Hay una profecía que dice, de Egipto llamé a mi hijo. Se refiere primero a Israel, que fue sacada de Egipto, pero proféticamente apuntaba a Jesús, lo dice Mateo, ¿no? Cuando fue llevado, cuando Herodes quería matar a los recién nacidos, Cristo fue llevado ¿a dónde? A Egipto. Y no tenemos ningún problema con aceptar que Egipto está siendo un instrumento de Dios para preservar ahí el linaje del el Salvador, ¿no? El Mesías y su pacto y todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, las promesas y todo eso, ¿no? No tenemos ningún problema. Eso no nos hace ser egipcios, ¿sí? ¿Te das cuenta? Ahora, Dios ahora utiliza ¿qué? El idioma griego, la cultura helenista, para difundir su mensaje fácilmente por el mundo de los tiempos de los apóstoles, y eso no nos hace griegos, ¿te das cuenta? Dios utiliza las políticas romanas de paz y orden, ¿no? Esas políticas del libre tránsito, las carreteras, el ejército romano, eso fue utilizado por Pablo. Por ejemplo, Pablo, cuando lo iban a matar en Jerusalén, él dijo, apelo a César. Utilizó la ley romana, utilizó las políticas de Roma para ser librado de la muerte y llevar el evangelio a Roma, ¿te das cuenta? Eso no nos hace romanos. Entonces Dios utiliza agentes, Dios utiliza, por ejemplo, a los católicos para preservar, para ordenar, compilar un canon, sí. Luego Dios utilizó a protestantes para traducir ese canon también a otras lenguas, sí, eso no nos hace protestantes, ¿sí te das cuenta? Entonces Dios está utilizando muchas herramientas, hay que tener cuidado con las exageraciones, con ser muy cerrados. Dios utiliza muchas herramientas que a veces no forman parte de su pueblo, pero porque es soberano. ¿Te das cuenta? Y está teniendo el control de todo. Nos está dando grandes mensajes allí. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Entonces, la primera traducción del Antiguo Testamento en hebreo es conocida como la Septuaginta, traducida al griego y fue completada más o menos 250 años antes de Cristo, en un periodo intertestamentario, donde no había profetas, no había inspiración, date cuenta. Pero luego Jesucristo usa sin ningún problema esta versión traducida del hebreo al griego. Siguiente punto. Otra traducción
que conocemos como la Vulgata Latina, se tradujo entre los años 383 y 405 después de Cristo. Mira, esa cantidad de tiempo, ¿no? Cantidad de tiempo hemos trasladado a la historia de 200 antes de Cristo a 300 o 400 después de Cristo, imagínate. Y esta fue la Biblia completa, o sea, por eso le hemos señalado aquí, porque la Vulgata Latina fue una traducción tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, digamos, en un solo códice, o sea, un solo libro. Y esta fue una traducción al latín, ¿ya? Al latín. Fue la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y esta fue la Biblia oficial de la cristiandad durante casi 1000 años. Y no te sorprendas de eso. Entonces, en un periodo donde de repente el pueblo evangélico no tenía los recursos, porque esto era carísimo de hacer, tremendamente carísimo, y tenías que tener bastantes recursos para hacerlo, Dios utiliza a la Iglesia Católica. Por supuesto, porque tiene todos los recursos, porque es imperio en el mundo, porque tiene poder no solo religioso, tiene poder político. Dios utiliza para compilar libros, para traducir, para imprimir sobre todo, y esto era carísimo. Así que no tenemos ningún problema en aceptar eso. Eso no nos hace católicos. Muy bien. Bueno, después pasamos a lo siguiente. Aproximadamente en el año 1384, John Wycliffe, ¿ya?, hizo la primera versión al inglés, ¿ya? Mira, al año 1384 recién, hermanos, se hace la primera versión de la Biblia en inglés, ¿sí? 200 años después, en el año 1611, apareció la versión autorizada del rey Jacobo. No sé si has escuchado esto. Es más conocido como King James, ¿no? En el inglés. La versión del King James, de la cual existen la mayoría de las modernas traducciones en inglés el día de hoy, ¿no? Una versión bastante antigua, ¿no?, de la Biblia al inglés. Muy bien, siguiente punto. La primera traducción completa de la Biblia al español se la hizo directamente de los idiomas originales hebreo y griego, ¿no? Entonces, eso sí, se tuvo en cuenta los manuscritos, las copias originales de los originales del hebreo y el griego en esta primera versión realizada por Casiodoro de Reina. Estamos ya por el año 1520-1594, o sea, ya había estallado aquí la Reforma Protestante, ¿no? Date cuenta que Dios también va a usar muchas veces la Reforma Protestante para cosas importantes en el mundo, ¿no? No solamente para este golpe al Vaticano, sino para muchas cosas, como por ejemplo la traducción de la Biblia a otros idiomas. Eso no nos hace protestantes, por supuesto que sí. Tampoco eso nos hace celebrar la Reforma o tener por ídolos a los qué sé yo, a los héroes de la Reforma. No, los reformados son otra cosa aparte de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cristo. Pero sin embargo reconocemos que Dios utiliza, así como los católicos, también utilizó a los protestantes para cosas que tienen que ver con la difusión, preservación de su palabra. ¿Por qué? Ya hemos visto, porque Dios es soberano, soberano entre los pueblos, soberano entre los reyes. Dios va a preservar y va a usar todo lo que le place para preservar su verdad, ¿no? Así es nuestro Dios. Aún en tiempo de los comunistas, Dios usó, hermanos, pueblos paganos, presidentes paganos, para preservar su verdad. Así que entendamos eso, ¿ya? Y no tengamos una mente tan cerrada. Muy bien. Ahora entonces estamos con eso, la versión de Casiodoro de Reina entre el año 1520, el año 1594. Esta apareció en la Feria del Libro de Frankfurt en septiembre de 1569, conocida como la Biblia del Oso. Así la vas a conocer, ¿ya? Y la vas a encontrar ahí en internet. La Biblia del Oso, ¿por qué? Porque en su portada, en la portada de la Biblia, aparece un osito, pues, un oso comiendo miel. No sé por qué han hecho eso, pero hay un oso comiendo miel. Creo que es una referencia a la Biblia en Salmo 19, ¿no? Más dulce que la miel, que creo que es por eso. Entonces, hay un osito comiendo de miel y por eso se conoce como la Biblia del Oso, ¿ya? Siguiente punto. Después de 50 años de la publicación de la Biblia de Casiodoro de Reina, fue revisada por su amigo Cipriano de Valera. Mira el trato que va teniendo las escrituras a lo largo del tiempo, date cuenta, ¿no? Y que Dios no va a condenar este trato que se le hace a los demás. Más bien, Dios quiere esto. Dios quiere y apoyó y sustentó que la Biblia fuera traducida y fuera difundida, ¿no? Aunque utilizó diferentes medios para eso. Muy bien, entonces, 50 años después de que Casiodoro de Reina haya hecho esta traducción al español, pues su amigo Cipriano de Valera, entre 1532 y también 1602 que existió este hombre, ya publicó una segunda edición, ya
una segunda edición en el año 1602. Así que tenemos ahí la revisión de Valera que le hizo a la traducción de Casiodoro de Reina. Por eso que hoy tenemos nosotros la versión Reina Valera. Reina Valera entonces fue una traducción al español efectuada por dos personas. Primero Casiodoro de Reina y luego Valera haciéndole su revisión, y de donde tenemos entonces versiones importantes, ¿no? Como la de 1602. También otras revisiones serían la de 1862, luego la de 1909, también muy famosa, la 1960, la que hoy usamos bastante también, pero aparte hubo otra revisión también en 1977, ¿no? Entonces hay múltiples revisiones que se hacen. Esto no es hacer otra vez, digamos, una nueva traducción, sino es tomar la traducción que ya está hecha, hacerle revisión y hacerle ajustes, porque obviamente en el paso del tiempo hay cositas, el lenguaje va evolucionando, entonces hay que hacerle ajustes, y sobre todo a veces se toma algunas fuentes. Por ejemplo, la Reina Valera del 60 utilizó pues una revisión a los idiomas originales también. Entonces, esto es revisar, ¿no? Esto es revisar, es como darle ajustes a las versiones del español que ya ha habido, y entonces surgen también nuevas versiones. ¿No es así? Muy bien. Entonces tenemos ahí la historia de la Biblia. Pasamos a lo siguiente. Tenemos también otras versiones, las versiones católicas romanas. En español, católicas romanas, porque no toda la Biblia católica se quedó en latín, también fueron traducidas a varios idiomas, entre ellas versiones en español como la Nácar Colunga, también Bover y Cantera, tenemos la Torres Amat, también tenemos la Biblia de Jerusalén, y dicho sea de paso, muchas de estas versiones son muy buenas versiones, no porque sean hechas por católicos vamos a pensar que hay que quemarlas, hay que tirarlas. No, a la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, es una versión católica al español, pero muy buena versión, que el día de hoy yo uso para hacer exégesis, para hacer estudio ahí, comparación de versiones, una muy buena versión. Entonces no tenemos ningún problema con eso, ¿no? Muy bien, y también tenemos otras versiones parafrásticas, o sea que son más que nada paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis, pastor? Una paráfrasis es ya no tanto una traducción o interpretación, sino es un amoldar bastante el lenguaje al pensamiento actual o contemporáneo. Es decir, que el que va a hacer esta versión no se va a fijar tanto en la traducción de palabras, sino en traducción de conceptos, ¿no es así? Entonces nosotros usamos, por ejemplo, a veces metáforas, usamos en nuestra lengua, usamos, por ejemplo, coloquialismos, ¿no? Entonces, si nosotros tradujéramos palabra por palabra, de repente las otras personas no lo van a entender, y sobre todo en el paso del tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Las paráfrasis amoldan lo que uno entiende, la intención del autor y lo que tenía en su mente, lo que sería su concepto, te lo explico yo en una forma en que tú puedas entender mejor. Así que tenemos, por ejemplo, Dios habla hoy, es paráfrasis, ¿no? Por ejemplo, también tenemos otras versiones como Dios llega al hombre, es una versión popular, ¿no? Las versiones populares sobre todo son paráfrasis. También lo más importante es el amor, es otra versión popular, que son paráfrasis. Que sean paráfrasis no quiere decir que sean malas. Ahora, lo que sí hay que tener bastante cuidado de hacer doctrina de las paráfrasis. Las paráfrasis pueden ser como acompañamientos, es decir, fueron diseñadas para el hombre común, ¿no? Para que las pueda entender en lenguaje sencillo. Pero para hacer estudio, para hacer hermenéutica, para hacer doctrina hay que tener cuidado. No puedo basarme solamente en esas versiones que son paráfrasis, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres citar una frase, hasta un pasaje de la Biblia, y no te acuerdas exactamente, ¿qué haces? Lo parafraseas, es decir, las dices con tus propias palabras. Das a entender lo que tú estás concibiendo de cierto pasaje. Eso es una paráfrasis. Ahora, tampoco eso quiere decir que las otras versiones no contienen paráfrasis. Sí. Esto lo llamamos equivalencia dinámica. Cuando usan una traducción de equivalencia dinámica, hay las que tienen equivalencia en forma, digamos, más liberal, en donde casi la mayoría es equivalencia en la no formal, es decir, que el autor ha dado más su pensamiento, pero hay equivalencia formal, en la que el autor ha ajustado un poco el lenguaje, pero ha tratado de basarse ha tratado de ceñirse lo más cuidadosamente posible al lenguaje original. Y por ejemplo, la Reina Valera 60 es de equivalencia formal. Y no vamos a decir que no haya o que haya una versión que no tenga equivalencia. Sí, todas las versiones lo tienen. Hay equivalencias más formales, hay equivalencias, digamos, medias, hay equivalencias ya informales, donde ya prima más la paráfrasis, la mente del autor, ¿no? O del intérprete. Pero
todas las versiones son buenas, simplemente creo que cada una existe por un objetivo, con un propósito, para un público en específico, y creo yo estudiando todas las versiones en paralelo nos ayuda muchísimo a nosotros que tenemos que interpretar o estudiar las escrituras. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuál es la versión que yo debo usar? No tengo una versión que es la perfecta. No. Todas las versiones vamos a usarlas en forma paralela, pero estoy hablando de la hora del estudio, porque una cosa es el culto, obviamente. En el culto nos ponemos de acuerdo para todos usar una misma versión. Normalmente usamos la versión Reina Valera 60 para nuestros cultos, para nuestras iglesias, ¿no? Así que no hay problema, sigue llevando tu Reina Valera 60, ¿no? Pero para el estudio es otra cosa. Voy a comparar varias versiones de la Biblia. ¿Muy bien? Muy bien, siguiente punto. En 1947 fueron descubiertos en Qumran, ya más adelante vamos a ver esto en geografía, los pergaminos del Mar Muerto, también se conocía esto, ya Qumran era esta región que montañosa a orillas del Mar Muerto donde había muchas cavernas, ¿no? Muchas cuevas, y ahí fueron descubiertos varios manuscritos, cientos de manuscritos, ¿no? En vasijas de barro. Este gran descubrimiento, más o menos en el periodo de 1947, es el año del descubrimiento del manuscrito de Qumran, y fueron descubiertos de manera accidental, o sea, no estaban ahí científicos, arqueólogos excavando. Un pastor de ovejas, de animales, paseando por ahí, descubre esto de manera accidental. Y obviamente es la providencia divina, ¿no? La providencia divina, no hay duda de eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este gran descubrimiento confirmó completamente y para siempre la exactitud y la unidad del Antiguo Testamento que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque a estas alturas nosotros teníamos manuscritos, por ejemplo, del siglo III, del siglo IV, o quizás del siglo V también, pero en los manuscritos del Qumran tenemos escritos del primer siglo, hermanos. Y cuando se compara los escritos se da cuenta que no ha variado muchísimo en el tiempo. O sea, nos da seguridad de que Dios ha preservado su palabra, ¿no? Así que este evento de los manuscritos del Qumran en 1947 es sumamente importante para nosotros, para la cristiandad, el día de hoy. Y así podemos entender incluso mucho mejor el Nuevo Testamento con los descubrimientos que hicieron aquí, ¿no? Que después ya hablaremos un poquito más al detalle de eso. Siguiente punto. El Antiguo Testamento ha sido prodigiosamente salvaguardado por Dios, ponemos ahí, salvaguardado por Dios durante más de 3000 años hasta hoy. Y seguirá haciéndolo hasta el fin de todas las cosas, ¿no? Eso es lo que tenemos la seguridad en estos, hermanos, miles de años, como Dios ha preservado su palabra. Hablando ahora del Antiguo Testamento, sabemos que Dios así la va a guardar también hasta el cumplimiento de todas las cosas. Hermanos, es un breve repaso entonces de cómo ha evolucionado pues la escritura de la Biblia hasta los días de hoy, cómo Dios ha preservado, ha guardado su palabra, su mensaje, y así, hermanos, tomando en cuenta todo eso, es que nosotros estudiamos hoy lo que serían las doctrinas de la Biblia, y así le hemos dado un leve panorama al Antiguo Testamento y su historia, y todavía hay mucho más, pero por causa del tiempo, obviamente, tenemos que parar allí, hasta no la próxima semana, este jueves, porque este curso es 2 veces por semana, ¿ya? Martes y jueves, amados hermanos, tenemos este curso en el mismo horario. Estamos transmitiéndolo en vivo para todos nuestros hermanos que pues deseen escuchar y beneficiarse de la enseñanza. Muy bien. Ahora, hay una oportunidad para los hermanos que todavía quieren ingresar al Zoom, porque hay espacio todavía. Y si quieren, coloquen ahí en los comentarios del Facebook si alguno quiere ingresar al Zoom, ¿no? Para estar en comunión aquí con nuestros hermanos. Y ahí les vamos a enviar el enlace a nuestro grupo de WhatsApp para que puedan ingresar al Zoom. Si no, no hay problema, lo van a ver aquí por transmisión en vivo. No tienen que registrarse, no tienen que ingresar a ningún grupo, nada más los martes y jueves en el mismo horario, esperar la transmisión en vivo de este curso, ¿sí? Amados hermanos, gracias, que Dios me los bendiga. Entonces ahí los hermanos que quieren ingresar al Zoom, dejen su comentario. Bueno, hermanos, a los hermanos del Facebook, nada más nos despedimos por ahora. Que Dios me los bendiga. El martes continuamos con este
fabuloso curso. Ahora no te olvides los periodos de estar practicando con las mímicas, memorizando las palabras claves y repasar estos datos que hemos visto para tener una claridad, sobre todo una seguridad de la preservación del mensaje de la palabra de Dios, por esta vez del Antiguo Testamento. ¿Sí? Que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Entonces nos vemos en la próxima edición de este curso, El Panorama de la Biblia.